tiene puesto, eso sí, ponerlo en silencio para que no haya ruidos. Voy leyendo y a medida que vosotras queráis intervenir o protestar o preguntar o hacer aportaciones, por favor, desconectáis, digamos, ponéis otra vez en volumen el micro y adelante, ¿vale? ¿Tenéis todas el texto o lo pongo en pantalla? Lo tenéis todas, ¿no? Vale. Nani, tú que te acabas de incorporar, ¿tienes el texto también? No tengo, perdón, no sé si me escucháis, Sí, no sí. tengo nada ni dónde estoy, Jorge, solamente Vale, no te preocupes. asisto para deciros hola, buenas tardes y ya me centraré. Gracias por permitirme entrar. Nada, no te preocupes. Voy a compartir el vídeo, perdón, el vídeo en la página para las que no lo tengáis a mano, pues lo podáis ver, ¿vale? Vale. Ahí está. Pero eso, que yo voy leyendo lentamente y vosotras intervenís cuando os apetezca. Nos decía Nancy Fraser en el parágrafo 2 que tras la Segunda Guerra Mundial hubo dos modelos de discurso que adquirieron relevancia en la ciencia social. Uno fue el modelo estructuralista, que venía desde Sacer y que está presupuesto en la teoría lacaniana a través de los estudios lingüísticos de Jacobson y los trabajos antropológicos de Lévi-Strauss. Y el otro es el modelo pragmático, que viene de Peirce, de toda la tradición americana, que estudia el lenguaje como práctica social histórica y específica, y que aquí en Europa pues, está representado pues, también por Foucault, Bourdieu y Bakhtin. En el parágrafo previo, Nancy Fraser se preguntaba qué piden las feministas a una ciencia social o a una teoría del discurso. ¿Qué piden? Y entonces recordáis que ella decía, una teoría del discurso tiene que ser capaz de poner de manifiesto cómo se forja la subjetividad, cómo se forja la identidad individual, pero también tiene que poner de manifiesto cómo se forja la identidad colectiva, ese nosotros que es capaz de unirnos en un proyecto común, ¿no? Y en la medida en la que el feminismo es una teoría política, o una teoría de la acción política, también esa teoría tiene que poner de manifiesto cómo se configuran las estructuras de poder dentro de la comunidad y cómo los grupos sociales hegemónicos y contrahegemónicos son capaces de competir precisamente por la hegemonía cultural dentro de ese marco que, si es político, no puede ser otro que discursivo, ¿vale? Y entonces, en la medida en la que la teoría sea capaz de identificar cómo se forman y se transforman las identidades individuales y cómo se forman y se transforman las identidades colectivas, tiene que ser capaz de definir, de identificar cómo esos grupos sociales son capaces de competir por la hegemonía. Una hegemonía que se va a definir por un discurso dominante y una serie de discursos contrahegemónicos, alternativos, más o menos ocultos, más o menos beligerantes, que van buscando su lugar en la medida en la que van chocando contra el discurso hegemónico. Por tanto, si una teoría política es capaz de poner de manifiesto estos tres elementos, esa teoría política será capaz de explicar el cambio social. ¿Vale? Necesitamos que la teoría sea capaz de arrojar luz sobre esos tres ingredientes para poder comprender cuáles son los mecanismos del cambio social. Por tanto, nos decía
la autora, estos dos modelos, tanto el estructuralista como el pragmático, que tuvieron gran ascendencia después de la Segunda Guerra Mundial, los dos son modelos teóricos que intentan explicar la realidad social, el hecho social, el hecho individual, humano, de la acción humana, de las emociones, los pensamientos, el discurso, la política, el poder, pero desde puntos de vista diferentes. Nos va a decir ella, el modelo estructuralista tiene una visión estática, gramatical, del hecho social, que es muy útil para muchas cosas, es muy útil para hacer un análisis preciso de cada uno de los elementos y cómo se relacionan entre sí en función de normas, pero no es capaz de explicar el movimiento. Mientras que el modelo pragmatista se va a fijar justamente en la praxis, en las formas en las que los individuos interaccionan entre sí y dan lugar a la modificación de los elementos simbólicos y materiales que hay en la estructura social. Por eso ella dice que el modelo estructuralista, para la teorización feminista, tiene una utilidad limitada. El estructuralismo construye su objeto distinguiendo lengua, ¿recordáis? De palabra, la lengua es el sistema simbólico, el código, y la palabra, los usos que hace el parlante, el hablante, y el estructuralismo convierte la lengua, ese sistema simbólico, en su objeto de estudio. Es decir, el objeto del estructuralismo es justamente la lengua, la suma de signos y las reglas que los relacionan y que les permiten operar. Convierte la lengua en el objeto de la ciencia y se abstrae, ignora la cuestión pragmática, el contexto y la práctica social de la comunicación. O sea, entonces uno puede decir, ¡ay, qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! No, qué barbaridad, no. ¿Vale? Es decir, es lo que hay. Cuando la biología estudia al ser humano, no lo estudia en su comportamiento político, ¿vale? Lo estudia como conjunto de células sujeto a una interacción con el medio, no como un sujeto político con relaciones políticas entre conjuntos de células, ¿vale? Eso no lo hace la biología, y cuando la medicina estudia ese conjunto de células, lo único que le interesa a la medicina es entender los desequilibrios fisiológicos que se producen entre el funcionamiento, la alimentación, la reproducción y la subsistencia de ese conjunto de células con respecto al entorno agresivo al que se puede encontrar. ¿Se le preocupa a la medicina cuestiones de tipo simbólico? No, en principio no. Si no afectan sobre la cuestión fisiológica, no, si a la medicina no le preocupa. Entonces, digamos, cada ciencia o cada manera, cada paradigma de investigación desarrolla una estrategia de aproximación al objeto de estudio útil para los fines que esa ciencia se ha propuesto o que ese investigador se ha propuesto. Y otras estrategias no es que sean, no es que digan, no, no valen, no, simplemente son otras, que tienen otra función. Pues bien, el estructuralismo nace con una pretensión, que es la de comprender el funcionamiento de los elementos de un sistema y las reglas que rigen su interacción, y el pragmatismo nace pues, con otro objetivo. La pregunta que se está haciendo la autora no es si uno es mejor que otro. La pregunta que se está haciendo la autora es cuál es más adecuado o cuál tiene más potencia para algo muy concreto, que son los objetivos de la teoría feminista y la acción política feminista. Eso es lo que está preguntándose la autora. Es decir, ¿cuál es qué paradigma es preferible a la hora de hacer
la investigación. Y, lógicamente, desde el punto de vista, todo dicho desde el punto de vista de la autora, que la autora también forma parte, ha nacido en un contexto cultural eh, y político que también le acarrea, pues, como a todos nosotros, los prejuicios lógicos de su entorno y de su actividad, ¿vale? Como ya vimos en Marvin Harris hace unos años atrás, el mundo de la hormiga no es el del oso hormiguero, ¿verdad? Visto desde fuera, puede parecer que el mundo es el mismo, sí, pero no lo ven igual, ¿vale? La hormiga que el oso hormiguero, ¿vale? Y el, y el paradigma de investigación de uno y del otro, pues no es el mismo, ¿vale? Por tanto, no puede ser el mismo la manera de enfocar las cosas, la de un investigador, que la de otro en función de su contexto, ni tampoco puede ser lo mismo el paradigma que aplique un investigador que provenga del mundo hegemónico a aquel que provenga del mundo contracultural. Pues no puede ser el mismo. ¿Vale? Pensad siempre en la hormiga y en el oso hormiguero. ¿Vale? Y entonces nos dice, el modelo estructuralista tiene utilidad limitada, dice, por esta cuestión, porque abstrae la pragmática, pero además porque el estructuralismo hace un estudio sincrónico y no diacrónico, estático, atemporal, donde el significante deriva su significado por su relación con los demás signos, no atendiendo ni al conflicto ni al cambio. Y por último, dado que ese enfoque es estático y que se abstrae la pragmática, el estructuralismo no atiende a las cuestiones de poder y de desigualdad que se dan en el ámbito social, por lo que no ayuda, no tiene herramientas para comprender los procesos de cambio social ni los procesos de cambio de identidad individual o de grupo y, por tanto, no puede entender los procesos de construcción de hegemonía. Según Fraser, el lacanismo es víctima de haber heredado ciertos elementos estructuralistas que le condicionan, ¿no? Dice, dentro del lacanismo hay un enfoque neoestructuralista del hecho social y de la lucha feminista. No en Lacan, que recordemos que Lacan de todo esto ni se ocupa, ¿vale? Es decir, Lacan se ocupa de la práctica psicoanalítica, no de la lucha social, el cambio social, la teoría política, la transformación, no, esas son cuestiones que otros han teorizado y que pueden haber teorizado desde paradigmas lacanianos, pero evidentemente no es una cuestión que haya teorizado, o por lo menos no que haya trabajado de forma directa, Lacan. Con lo cual, Fraser se va a referir, cuando hable de lacanismo, no a Lacan, sino a ciertas interpretaciones lacanianas, a cuasi lacanianas, que ponen de manifiesto determinados investigadores. Por ejemplo, uno de ellos puede ser Kristeva, ¿vale? Y nos dice Fraser, no obstante, el lacanismo, pese a tener esa herencia estructuralista, parecía tener, o puede parecer que tenga ciertas ventajas, ¿no? Porque el lacanismo, como es un heredero también del psicoanálisis, podría aportar al estructuralismo lo que el estructuralismo excluía, que es, por ejemplo, la construcción de la identidad del sujeto. Eso sí, el psicoanálisis lo aporta, con lo cual el psicoanálisis podría ser para el estructuralismo un correctivo, ¿no? Y al mismo tiempo, el estructuralismo podría venir a corregir ciertas dificultades que le quedaban al psicoanálisis, por ejemplo, eliminando los restos biologicistas que pudieran quedar en un psicoanálisis demasiado primitivo, digamos, demasiado básico o esquemático. Sin embargo, dice ella, esas ventajas de unir psicoanálisis y estructuralismo se desvanecen
porque al final, para ella, según ella, el lacanismo cae en una circularidad. Por un lado, nos dice que el sujeto, la construcción del sujeto, que está dotada de género, queda determinada por la estructura del orden simbólico. Es el orden simbólico en la construcción del sujeto el que al final determina esa identidad, pero al mismo tiempo nos dice que ese orden simbólico se incorpora al sujeto por una imposición a partir de una subjetividad individual, el padre, de forma simbólica, la madre o quien sea, la figura dominante que transmite el orden simbólico al infante, y por tanto nos encontramos con que, por un lado, el sujeto es determinado por el orden simbólico, pero por otro lado, el orden simbólico determina al sujeto a través de la figura falocéntrica que gobierna ese orden simbólico en la construcción del sujeto. Entonces, nos encontramos con una aparente circularidad que no parece no solamente muy prometedora, sino que además está llena de trampas, dice Nancy Fraser. Las trampas de la dominación masculina. Las trampas de la dominación masculina que aparecen dominantes desde que ese orden falocéntrico acaba siempre subordinando a la mujer como en un destino inevitable. En esta interpretación que hace Nancy Fraser, la determinación biológica del psicoanálisis freudiano primitivo ha sido sustituido por un psicologismo, una determinación psíquica a partir de estructuras dominantes que son las que conforman el sujeto, el orden del padre, ¿vale? La ley del padre. Y al mismo tiempo, el lacanismo cae en un, no solamente psicologismo, sino en un simbolicismo, hipostasiando, dándole al orden simbólico un poder causal ilimitado sobre la construcción de la subjetividad. Porque además, nos va a decir Nancy Fraser, si el individuo intenta oponerse y no hacer la transición a través de la superación del complejo de Edipo, intenta oponerse a esa definición de género, nos dice Nancy Fraser, el lacanismo te condena a la psicosis. Bueno, Pepa se ríe, ya lo sé, estamos en una caricatura, estamos en un esquema tan reduccionista que seguramente ningún lacaniano actual se vería reconocido en esta descripción, ¿no? Digamos, no sé si porque, no sabría yo decir si porque el lacanismo ha evolucionado de los años 80 a esta parte, o porque Nancy Fraser está discutiendo con una interpretación lacaniana muy rudimentaria, probablemente pues de colegas con las que ella trabajara y con las que bueno, pues mantuvieran esquemas tan rígidos con respecto a este asunto. Pero insisto, yo no conozco ningún lacaniano que se viera reconocido en una esquematización de este tipo. Con todo, es importante que tengamos claro que estamos estudiando a Nancy Fraser. Y lo que nos interesa del texto no es la crítica que ella hace con respecto a otras escuelas, sino lo que ella quiere proponer. Y para poder entender lo que ella quiere proponer, tenemos que entender a qué se opone ella. ¿Vale? Bien, si esta fuera una lectura correcta del lacanismo, ¿vale? Ella dice que esa percepción de la condición humana no sirve a la teoría feminista. Y no sirve a la teoría feminista por determinista, porque condena al sujeto femenino a una constitución impuesta de forma falocéntrica por el orden masculino dominante.
El lacanismo nos dice, nos coloca, nos reíamos en la última sesión, ¿no? Luisa decía, qué trágico, ¿no? Nos coloca ante una percepción de la condición humana inherentemente trágica. Sí. Aquí le sale la vena poética a Fraser, pero es que es así. Una condición humana inherentemente trágica desde el momento en que el individuo está sometido a un condicionamiento del que no puede escapar y además del que es consciente. Esa es la tragedia griega puesta en pie con todas las letras, ¿vale? Sin una ley externa a la que no hay escapatoria, el destino de ser, en este caso, de ser mujer, ¿no? Y además, una ley a la que he tenido acceso gracias precisamente a la investigación. Es decir, es sin duda un destino inherentemente trágico. El sujeto aparece irreparablemente dividido, no solamente por el lenguaje, sino por las pulsiones, y además lo sabe. ¿Decías, Julián? ¿Me oís? ¿Me oís? Sí. Ya. ¿Hace ruido, Luis? Jorge, hoy. Sí. Tengo que arreglártelo, Julián. Este fin de semana me invitas a tomar un café y este técnico de mantenimiento que aquí tienes te lo deja fetén. Pero ahora te vemos, Julián, que antes no te veíamos. Sí, te vemos bien. Podemos oír, o sea que por lo menos... Sí. Te vemos bien. Ponte en silencio y cuando quieras intervenir activas el micro. Bien. Nos decía Fraser... el lacanismo solo diferencia las identidades en términos binarios. Primer defecto de esa interpretación lacaniana. Separadas por el eje del falo. No atendiendo, el lacanismo no atiende, no se preocupa por otras cuestiones de identidad, como puede ser la etnia, el color, la clase social. No, para el lacanismo todo pasa, o digamos, solo le interesa, no es que todo pase, solo le interesa el eje del falo y la cuestión femenino-masculino. La posición sexuada, diría. La posición sexuada. Muy bien, gracias, Pepa. El lacanismo no puede explicar, por tanto, los cambios de identidad del sujeto a lo largo del tiempo, en tanto que el género se establece de una vez y para siempre, una vez que se resuelve el complejo de Edipo, introduciendo al niño en el orden simbólico todopoderoso que le viene impuesto por la ley del padre. Tampoco puede entender el lacanismo la formación de los grupos sociales, por tanto, no porque sea incapaz, sino porque no se ocupa de esa cuestión, ¿vale? No forma parte del objeto. Pero ya veremos además que no forma parte del objeto porque también el grupo social, va a decir Nancy Fraser, es como una especie de escapada en falso del sujeto en la búsqueda de una completud inaccesible, fruto de esa división trágica de la que él parte, ¿no? Dice, la afiliación a algo que no sea el sujeto, a ese yo gramatical, la afiliación pertenece al ámbito de lo imaginario. Un intento por negar la falta, por negar la carencia y buscar una unidad y una realización imposibles. Simón de Beauvoir hubiera dicho que es una salida en falso, ¿no? del sujeto. Los movimientos sociales serían así no solo no emancipadores, sino por definición vehículos del engaño de un sujeto que intenta completarse fuera de sí para tratar de reparar una quiebra intrínseca que es propia de su constitución, de su subjetividad
y a la que no tiene, una mochila con la que puede vivir toda la vida, pero que no va a llenar jamás, ¿no? Digamos, todo esto es lo que se aprende pasando por el diván, después de unos cuantos, de unos cuantos años, ¿no? Sé feliz con tu mochila, ¿no? No vas a encontrar en ningún objeto fuera de ti lo que te complete, ¿vale? Esa completud siempre es fantasía. Dicho lo cual, dice, si la formación de grupos sociales depende de la innovación lingüística, puesto que para el lacanismo el sistema simbólico es monolítico y el hablante se haya sometido a ese orden simbólico, la formación de grupos no solamente es inconcebible, sino que no es teorizable desde el paradigma del psicoanálisis lacaniano. Por tanto, la cuestión de la hegemonía cultural tampoco puede ser considerada, puesto que el orden simbólico monolítico no admite alternativas discursivas entre desiguales, alternativas discursivas o enfrentamiento hegemónico versus contrahegemónico. Por tanto, la práctica política queda vetada, ya que no hay un agente político que podamos concebir adecuado para esa práctica. El sujeto hablante, el yo gramatical, está sometido al orden simbólico. Y el yo psicoanalítico es una proyección imaginaria, siempre engañado sobre su estabilidad, sobre su supuesta posesión de sí mismo, sobre su unidad y sobre su completud. Y el inconsciente, pues, ¿qué vamos a decir? Como sujeto político. El sujeto no es más que un conjunto de pulsiones libidinales inmanejables. No puede ser un agente social. Por tanto, en esta interpretación del lacanismo, el sujeto hablante, lejos de ser un agente del cambio, un agente político, está colonizado por una concepción cosificada del lenguaje entendida como sistema. ¿Vale? Este es el esquema del parágrafo 2. Abrimos fuego durante unos minutos y nos ponemos a terminar de leer el capítulo. Adelante, chicas, comentarios. A ver, Paco y Mercedes, que estabais moviendo mucho la cabeza. O Luisa. No, es que el problema que tenemos efectivamente en esa interpretación que hace frente a los filósofos es que al faltarnos la base, pues se nos hace escasamente comprensible, porque todas esas interrogantes nacen de un estudio exhaustivo a los filósofos que se dirigen. Entonces te da muchísima rabia, porque este párrafo concretamente que te dice que los grupos sociales son un engaño, etcétera, etcétera, bueno, pues para estar o no estar de acuerdo con esa interrogante, yo al menos tendría que conocer algo del tema, ¿no? Y entonces esa forma, ese tratamiento que ella hace, a mí es lo que se me queda muy grande, pero por esa razón. Pero antes de pedirle a Pepa que nos haga alguna sugerencia al respecto, independientemente de que te haya quedado grande el párrafo, ¿has comprendido el sentido de lo que ella está diciendo? De alguna manera sí, y además las preguntas que ella se hace frente a las situaciones, o sea que el subconsciente es inmanejable, etcétera, etcétera, y no es que, como tú muy bien decías, que Lacan tenga carencia en ese sentido, sino simplemente que no lo ha tratado, etcétera, más o menos la comprensión se va abriendo un poco, ¿no? Pero eso. ¿Puedes aportar alguna luz, Pepa? A ver, es que lo que ha dicho Luisa es
palmario, quiero decir. A mí me pasó con Habermas. Igual. Y del que no sabía absolutamente nada. Y de Lacan, que algo sé, pues bueno, la visión que yo tengo, como ya os he dicho muchas veces, es otra, no es tan determinista, pero es verdad que Lacan y toda su obra y toda su enseñanza es muy críptica y es muy, te tiene que gustar o interesar para que tú tengas la voluntad de poderlo leer de otra manera. Pero ni es obligatorio porque tampoco elegimos qué nos gusta o con qué hacemos transferencia o qué nos llama la atención. Entonces, a mí es un autor que me llama la atención desde hace 25 años y me cuesta de entender, con lo cual yo os invitaría, mis luces, no desesperéis porque ni tenemos que seguir por ahí, porque no tenemos por qué hacer transferencia ni nos tiene por qué interesar. Y cuando digo algo es un poco para decir, bueno, pese a todo lo que dice, Lacan es un autor que puede dar luz sobre muchas cosas, pero no tenemos por qué tenerlo en cuenta. No es obligado. Claro. A mí No que solo... sí que me interesa. El hecho de que ella haya escogido Sí. las líneas de discusión, claro que es interesante. El problema es eso, o sea, la falta de posibilidad de abordarlas. Claro, Pero sí que me interesa. pero yo lo que digo, con respecto a lo que dice Jorge, yo creo que si nos quedamos en líneas generales con el objetivo que ella pretende, porque ella pretende abordar, como decías tú, Luis, ahora, unas preguntas muy concretas acerca de cómo nos construimos y cómo se construyen las identidades. Está claro que el psicoanálisis habla sobre todo de la identidad individual y de la subjetividad. Y Nancy Fraser está en un punto donde lo que le interesa es la construcción social. Y la construcción del sujeto social y del sujeto político. Y es verdad que el lacanismo y que el psicoanálisis no está interesado en el sujeto político. Está interesado en el sujeto y en individuo subjetivo y en sus dificultades. Entonces, claro, necesariamente ahí hay un conflicto. Que ya decíamos el otro día, ¿cómo pasamos de lo individual a lo colectivo? Y ahí hay un conflicto. Yo insisto, saber de cómo se construye lo subjetivo y lo individual a mí me da luz para entender algunas cuestiones sociales y políticas, pero está claro que no es la herramienta para explicarlas. No, La herramienta para explicarlas yo creo que estaría más en otros filósofos, en otros autores, en otras disciplinas, no tanto en la psicológica, ¿no? O la psicoanalítica. Entonces, bueno, yo creo que por eso también se produce este conflicto tan grande. Pero yo sí que creo que más allá de saber todo lo que es Lacan y lo que quiere decir, yo os digo que, por ejemplo, para mí Kristeva, que no la había leído nunca y que sabía que era una autora también lacaniana y del entorno lacaniano, me ha parecido súper interesante, pero súper difícil. Y me ha parecido muy difícil a mí que algo del lenguaje, del lacanismo, bueno, estoy acostumbrada a él. Lo del falo no me espanta, lo leo desde otro lado que no es la cuestión tal, lo de no me espanta lo del nombre del padre, me parece un concepto súper interesante y súper revelador para muchas cosas, pero pese a eso me resulta súper compleja. Entonces yo os diría, no os desaniméis. A mí me ha resultado súper difícil, Kristeva, yo entiendo que no entendáis nada, porque yo he tenido que volver a leer una y otra vez un montón de párrafos de los de Kristeva. Aún así, y desde la dificultad, me abre lucecitas, ¿no? Y hay algo del feminismo en la actualidad que ya lo anunciaba o lo apuntaba Pepa la semana pasada y también Lorda, que en este tema de las identidades que ahora está en boga, ¿no? Esto de que ahora, que a mí algo de psicoanálisis me lo explica. ¿De verdad que una señora o un señor se puede levantar un día y decir que ya no se siente mujer y que se siente hombre? Pues yo creo que no. Yeah. Y eso yo creo que esa tensión entre el determinismo y el no determinismo es una tensión con respecto a la cuestión del género y de la identidad no resuelta. Tú puedes ser muy feminista, puedes luchar mucho y estar muy a favor del no determinismo y pese a esa cuestión del no determinismo, no acabarte de creer esto de que la identidad uno la elige tanto. Sí, es tan variable. Sí, Es tan variable. Claro que hay periodos críticos para esto de la identidad sexual y la posición sexuada. Entonces,
Lo que quiero decir es que yo creo que es muy interesante lo que está planteando y que incluso más allá de que sea, desde mi punto de vista, más o menos errónea la lectura que ella ha hecho de Lacan o la lectura que ella ha hecho de la lectura que han hecho las lacanianas con las que ella discute, sí que pone el foco sobre algo súper importante, que es el determinismo del estructuralismo frente al no determinismo. Y eso yo creo que ya una idea general tenemos y que eso nos lo está aportando ella con sus preguntas y con su quehacer, ¿no? Con su discusión en este caso, ¿no? Pero es verdad que es súper compleja y que es verdad que el estilo de Nancy Fraser es discutir con un montón de autores, de intelectuales y de lectores de esos intelectuales y que claro, como no nos lo sabemos, pues nos cuesta seguir. ¿Cómo no nos va a costar seguir? Si tenemos una idea de que existía un tal señor Lacan que hablaba del orden simbólico y que nos decía que más o menos andábamos bastante condicionados con esto del lenguaje en lo simbólico, pues es que algo de eso es verdad y que no es tan verdad como para que no nos podamos mover de ahí. A mí eso ya me aporta luz. No, si a mí, o sea, yo te digo que las preguntas que ella se hace y el foco te lo abre extraordinariamente, aunque sí. no lo comprendas demasiado, eso está claro. Lo que ocurre es eso, o sea, que el nivel de comprensión, pues, claro, te lo lees y te lo vuelves a leer y dices, vale. sí. Y luego te haces un acto de fe, ¿no? Frente a las preguntas, como tú muy bien decías, porque es su interpretación. Porque es la interpretación de ella. No, al no tener un conocimiento básico, pues casi es un acto de fe, lo depositamos en ese punto de vista, que es bueno, pero... Sí, pero fíjate, Luisa, fíjate que ella en eso es muy prudente. Ella no le pone nombres al lacanismo. No, lo sé. Ella dice el lacanismo. Y no dice menganito, sultanito. No. Es el lacanismo. Solo le pone nombre a Julia Kristeva. Bueno, Y la discusión que ella tiene, sí, ahí debe haber también algo personal. Lo dice, voy a por ti, es que voy a por ti. Tiene que tener Voy a por ti. Que claro, que la Kristeva, claro. bien, fue un símbolo, ¿eh? Es decir, la Kristeva, ella en sí misma fue un símbolo de toda una época, ¿no? Y un sex symbol en el mundo y lacaniano. sigue siendo. Y sigue siéndolo, ¿no? Vaya mujer elegante, interesante, es ¿no? Es que es tremenda la Kristeva, claro, es que, qué diablos, ¿no? Como para no tomarle, decir, voy a por ti, ¿no? Y luego también, quiero decir, ya, yo no sé si queremos ya entrar a ese nivel de profundidad, ¿vale? Y si os cansa, me lo decís y lo dejamos de abordar. Pero cuando habla, claro, yo entiendo el cabreo de Nancy Fraser. Si resulta que el único que no entra en el orden simbólico es el psicótico, es decir, el enfermo mental, el esquizofrénico, que un poco el psicoanálisis viene a decir esto, es decir, el psicoanálisis hace como dos especies de... es muy minimalista en esto del diagnóstico, así como la psiquiatría americana, ya sabemos todos, ¿no? Cómo podemos abrir cualquier manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales y seguro que nos encontramos, porque hay tantos, que como no tener alguna enfermedad o algún trastorno mental de todo el catálogo que nos presenta la psiquiatría americana, claro, el psicoanálisis es absolutamente minimalista en esto de los diagnósticos y entonces, y bastante binarista, quiero decir, igual que habla de una posición sexuada femenina y una posición sexuada masculina, independientemente del sexo biológico, habla solo de dos diagnósticos posibles. Bueno, habla de tres, pero habla de los dos extremos del diagnóstico, que son la psicosis y la neurosis. Y entonces dice que neuróticos somos todos los sujetos normales, y luego está la psicosis, que para el psicoanálisis son aquellos sujetos que no han entrado en el orden simbólico o que el orden simbólico no ha sido capaz de alguna forma de recubrirlos o de hacerlos entrar en lo simbólico en él, ¿no? Y entonces, claro, cuando de alguna manera hace esta diferencia, ¿no? Dice que la neurosis, que por excelencia es la castración, dice que sujetos castrados somos todos, no las mujeres.
las mujeres y los hombres, y entonces habla de esa castración, de esa falta, de esa barra que pone el lenguaje y que separa por un lado lo simbólico y por otro lado las pulsiones o por otro lado las cosas que tienen que ver con el cuerpo. Y claro, cuando habla del orden simbólico, a mí hay una metáfora que me gusta mucho, intento siempre poner, desde que dijo Mercedes lo de los ejemplos, estoy yo obsesionada con los ejemplos, y hay una metáfora que a mí me gusta mucho, que nos podría ayudar a entender esto del orden simbólico, con respecto a esta cuestión de la psicosis y de la neurosis, ¿no? Que diría que la psicosis sería como que el sujeto no ha entrado, como si el orden simbólico fuera una brújula que te marca dónde están los puntos cardinales y que marca el norte, ¿no? Diría que el sujeto psicótico no tiene brújula, es una brújula desbrújulada que no marca ningún lugar, y la neurosis es el sujeto que tiene una brújula que marca un norte. ¿Cuál es el problema del neurótico? Que nos marca el norte y nos creemos que tenemos que ir para el norte, pero el norte solo es una referencia. Y es una referencia para poder decidir a ratos si, ya que sé que el norte está ahí, me quiero ir para el oeste, o me quiero ir para el sur, o me quiero ir para... Entonces, para mí esa es una buena metáfora del orden simbólico. Es decir, el orden simbólico es la referencia. Te marca una dirección que te permite como referencia saber si vas en esa dirección o quieres ir en la contraria, ¿no? ¿Cuál es el Pero problema? que no establece reglas. Guardia, que tengo que irme. Os abandono. ¿Cómo? ¿Tienes que irte? Sí, pero no por cobardía, ¿eh? ¿Cómo? Hasta luego. Hasta luego, José María. Hasta luego. Entonces, lo digo porque quiero decir que claro que el lenguaje simbólico te determina porque te pone los referentes, ¿no? Y te condiciona mucho, como decíamos el otro día. Entonces yo entiendo el cabreo de Nancy Fraser, que aquí empezaba todo el rollo que os he soltado, entiendo el cabreo de Nancy Fraser porque al final sí dices que el único que se sale del sistema simbólico y que es capaz de no dejarse atrapar por él y de no dejarse determinar por él es el psicótico. Claro, eso está muy lejos de ser el sujeto político. Cuando Nancy quiere hablar del sujeto político, quiere hablar del que es capaz de ponerse de forma consciente a plantar al sistema y hacer lazos con otros para proponer alternativas. El psicótico no hace lazo social, para nada. Si justo tiene una dificultad es la de establecer lazo social, con lo cual está muy lejos de ser el sujeto político. Yo entiendo esa crítica de Nancy Fraser. La entiendo desde ese lado, porque si al final, cuando estamos hablando de cómo incluso las excepciones que plantea el lacanismo, ni siquiera el lacanismo, las excepciones que plantea el psicoanálisis lacaniano con respecto a no dejarse atrapar por lo simbólico, ese psicótico, pues claro, yo entiendo que se agarre un cabreo monumental Nancy Fraser con esta cuestión de Lacan. Por eso digo que me parece muy interesante pero no me parece incompatible su análisis y su cabreo y su crítica con lo que el Lacan o el psicoanálisis lacaniano de verdad aporta con respecto a otras luces que creo que sí que pueden darnos también un sentido en el tema del feminismo. Y después otra cosa que me parece muy importante es que es verdad que el psicoanálisis aborda muy bien cómo se construye el sujeto y cómo se construye la identidad y cuán mentiroso es esto de la identidad y cuán frágil es. Y esto me parece muy interesante, pero luego es verdad que y cómo se establecen los lazos sociales y por qué, pero no remata con el tema de la política ni de cómo nos juntamos para hacer algo del orden de la protesta, de la disidencia y de... No sé, bueno, estaba ya divagando un poco, Muchas gracias, Pepa. No, has estado muy bien, Has completado todas mis profundas lagunas. Muy agradecido. De nada. Vamos a continuar con la lectura, entonces vamos a terminar el capítulo, si os parece bien. Pero vamos a volver un pasito atrás, en la página 177, desde el párrafo que dice la combinación de psicologismo y simbolicismo, abajo, página 177, abajo del todo. ¿Vale? Si estáis...
Perdón, ¿puedes repetir la página, Jorge? 177. Gracias. Abajo del todo, el último párrafo, ¿vale? María, ¿te apetece leerte a ti? Yo, vale. Adelante. La combinación. La combinación de psicologismo y simbolicismo genera una concepción del discurso de limitada utilidad para la teoría feminista. Esta concepción ofrece sin duda una explicación de la construcción discursiva de la identidad social. No es, sin embargo, una explicación que logre dar sentido a la complejidad y a la multiplicidad de identidades sociales, a los modos en los que se están de los que están entretejidas, a partir de una pluralidad de hilos discursivos. El lacanismo resalta ciertamente que la unidad y la simplicidad aparentes de la identidad del ego son imaginarias, que el sujeto está irremediablemente dividido entre el lenguaje y las pulsiones. Pero esta insistencia en la fractura no lleva a apreciar la diversidad de la práctica discursiva socioculturales a partir de las cuales se tejen las identidades. Conduce, por el contrario, a una percepción unitaria de la condición humana como algo inherentemente trágico. Claro, claro. Recordemos además que el psicoanálisis es una práctica terapéutica. No es una teoría del sujeto ni política, es decir, el psicoanálisis es una práctica terapéutica de la que emerge, de esa práctica terapéutica, emerge una concepción del sujeto y de la identidad y una teoría antropológica. Sí, pero es eminentemente y principalmente una práctica terapéutica que busca comprender las causas del sufrimiento humano y aliviarlo. Ese es el objeto. Por eso la insistencia del psicoanálisis en la fractura del sujeto, que es donde enraiza ese sufrimiento, ¿no? Esa falta con la que el sujeto tiene que vivir y no sabe, se muestra en forma de síntomas, y hasta que el sujeto no es capaz de verbalizarlo y de interpretarlo correctamente y asumirlo como una carga que se debe llevar con dignidad, ¿no? con toda la dignidad que tu humanidad te permita, el sujeto no puede aliviar ese sufrimiento. No va a eliminar la carga. La fractura va a estar siempre con él. Es lo único que puede aprender a través de la práctica, a través del psicoanálisis, es a vivir, a comprender, a comprenderla y a asumirla. Esa es. Y hacerla suya. Claro, ahí está esa visión profundamente trágica de la vida que acompaña al psicoanálisis, ¿no? Y es su gran aportación, evidentemente, ¿no? Es decir, es su gran, con mayúsculas, aportación. Permitirle al sujeto comprender que no solamente no puede todo lo que quiere, sino que además no pasa nada, ¿vale? No pasa nada, oye, que se puede vivir muy bien con la falta, ¿no? Justamente lo otro es lo infantil, la falta de maduración, ¿no? Perdona, Pepa, que me meta en tu terreno. Perdón, yo es que yo estoy muy de acuerdo con lo que dice, no sé si se me escucha, sí. Nancy Fraser, porque los objetivos de ella es la sociedad, esos logros que se puedan alcanzar para mejorar estos colectivos, digamos, que ella cree. Entonces, bueno, pues el psicoanálisis me parece muy bien a nivel individual, pues que cada uno lleve su mochila o lo que sea, pero está perfectamente explicado por ella y estoy muy de acuerdo para los fines que ella quiere. Claro, si os pongo un ejemplo, creo que va a quedar palmario el asunto. ¿El psicoanálisis es útil a la lucha indigenista en Bolivia? No, ¿vale?
Pues, Es no te he útil. oído, Jorge, ¿puedes repetir? Si el psicoanálisis puede ser útil al Black Power o a la lucha indigenista en Bolivia. Pues en principio no, ¿vale? Será útil a cada uno de los indígenas o a cada uno de la población afroamericana en la medida en la que tenga conflictos personales que tenga que atender. Pero a la lucha del Black Power, es decir, o a la... pues, no, al extractivismo en el centro de Brasil, pues no, pues tampoco, no, digamos, para todo eso el psicoanálisis no lo trata. El psicoanálisis se ocupa del sufrimiento del Sí, sujeto. pero del sufrimiento individual, ¿no? El sufrimiento, Individuo por individuo. el sufrimiento, No puede ser global. claro, el sufrimiento individual. Ujú. Es verdad, Pepa, ayúdame con esto, es verdad que en los últimos años ha habido muchos psicoanalistas que han entrado en el terreno de la teorización política. Pero yo no creo que lo hayan hecho desde el psicoanálisis, sino, digamos, como una de las patas, digamos, solo como una de las patas de su teorización. Sí, Sí, es. cuando- Ahí está, que es muy interesante la red Zadig, que os recomiendo. Que, por ejemplo, ahora durante toda la pandemia han estado escribiendo un montón de artículos sobre política, salud, psicoanálisis, sociedad, lazo social, sujeto político, su visión desde el psicoanálisis de todas estas cosas, pero no están haciendo una propuesta, están haciendo un análisis y es muy interesante lo de la... Sí, ahora lo pongo, Lorda lo ha preguntado. Se llama Red Zadig, pero ahora lo escribo, Sí, Y o en bueno, el chat, o luego mejor en el WhatsApp, porque el problema de este chat, el problema del chat es que no permite copiar y pegar. Entonces mejor lo cuelgas luego en el WhatsApp y así queda para todos. y Pepa seguía levantado la mano. De todas formas, apunto ahí, Red Zadig. Sí. Pepa, seguí, avanti. Manifiéstate. Decía, había un chiste esta mañana que leía que decía, las reuniones Zoom parecen reuniones de espiritismo. ¿Se me oye? ¿Estás ahí? Ah, ¿Me ves? ¿me Solo ves? nos faltan las mesas redondas, ¿no? Adelante, Pepa, es que no se te oye, Pepa. Ponte el micro. Vale, ahora. Ahí. Es que, a ver, igual lo habéis explicado y yo no he acabado de entenderlo o no lo he interpretado correctamente, pero me ha parecido entender en uno de los puntos del psicoanálisis, y tampoco quiero ya insistir más, que por un lado, digamos que analiza el tema de las identidades individuales binarias, entendido yo, pero por otro lado, o sea, que va más allá del biologicismo. Entonces, no sé si lo del biologicismo tiene que ver con las identidades o va por otro camino. No, ella dice que el Por eso. psicoanálisis reduce la teoría a una cuestión binaria desde el punto de vista sexuado, ¿no? Y que resuelve el biologicismo transformándolo en un psicologismo en la medida en la que la carga sexual que podría venir por herencia genética, el psicoanálisis la Psicologiza. reconstruye, reconstruye esa determinación del sujeto desde un orden simbólico lingüístico, que es el que termina configurando al sujeto a través de la educación, las normas que recibe a través de las figuras de autoridad con las que se educa, ¿no? Que simbólicamente llamamos la ley del padre, ¿no? Pues, Sí, el padre, el Estado. Lo matizo un momento. Digamos, acordaros que cuando Simone de Beauvoir discute con el psicoanálisis, discute con una frase de Freud que decía, la anatomía es el destino.
efectivamente. La Y anatomía se... el destino. Ah, La esa. anatomía es el destino. Esa es la frase con la que ella empieza su discusión en el capítulo 2, creo que es. Primero es con el materialismo histórico, después es con, bueno, primero es con la biología, después es con el materialismo histórico, después con el psicoanálisis en el 3. Y entonces lo que digamos, que el psicoanálisis lacaniano cambiaría la supuesta determinación biológica o la supuesta determinación psicológica basada en la diferencia anatómica, ¿vale? Envidia de pene, complejo de castración, etcétera, etcétera, y la transforma en la determinación, entre comillas, discursiva o del orden simbólico. Pues, Entonces, es que es estructuralista. claro. Claro, Es totalmente... Es que el estructuralismo es esto. eso, claro, Es claro. que es el lenguaje el que estructura las cosas, ¿no? Sí. Entonces estructura pues hasta lo más íntimo. Bien, pues esa es, digamos, esos son los dos conceptos. No sé si con eso te ha quedado claro, Pepa. Pues más o menos, porque yo también era un poco por si el tema del biologismo era que superaba o sea, que no quedaba en los géneros binarios. O sea, a lo mejor ahí había como un adelanto de un poco el debate que aún está presente, ¿no? Con el tema de... En principio hay un adelanto, o podría suponer un adelanto en la medida en que los discursos se pueden desmontar. Cuando tú estás en el orden de lo biológico o de lo hormonal o de tal, parece que no hay nada que se pueda hacer, nada más que sentarse a esperar la regla y entonces vas a estar mala porque la vas a tener y si no luego vas no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Quiero decir, y los hombres su testosterona les obliga casi de forma como una imposición, ¿no?, biológica a hacer lo que hacen, etcétera, etcétera. Entonces, parece que cuando estamos o cuando entramos en el orden del discurso de lo simbólico, parece que hay, digamos, más posibilidades. Lo que se le critica al simbolicismo es que se convierte en algo tan determinista como el biologicismo. Mi interpretación de lo simbólico no es tan determinista, pero aún así yo creo que hay cierto determinismo en el tema de la construcción sexual, más o menos binaria, o sin entrar en la cuestión del binarismo. Yo sí que creo que hay una construcción de la identidad que tiene que ver con el género, que hay como una especie de periodo crítico en la infancia y que se construye ahí y que luego es muy difícil que una persona que más o menos se ha sentido de una determinada manera, bueno, se ha sentido mujer o hombre, que eso se transforme después. Yo esto lo veo bastante difícil y bastante complicado. Pero sí que es verdad que también se podría explicar desde el simbolicismo del discurso el hecho de que haya personas que no se identifican desde el género con su sexo biológico, ¿no? Que es el caso de los transgénero, ¿no? No sé cuánto hay de discursivo y cuánto de biológico, yo no me atrevo ni a opinar, ni a decantar. Es meter el dedo en un engranaje muy... ¿Qué? ¿no? Que meter el dedo en un engranaje que puede llevarte muy lejos, muy lejos. ¿Eh? Sí. El problema es que el cerebro humano es tan plástico que es sensible y además de forma permanente, traza surcos de forma permanente a estímulos y reacciones y ambientes y situaciones desde antes del parto, ¿no? Entonces, es muy difícil en el mundo actual poder determinar dónde empieza lo aprendido y dónde acaba lo biológico en todas estas cuestiones. Ya lo decía Simone de Beauvoir, que de ahí la importancia de luchar por una igualdad radical, porque hasta que no consigamos esa igualdad radical, que probablemente no la podremos conseguir nunca, y no pasen varias generaciones que puedan disfrutar de esa igualdad radical, es imposible determinar, o va a ser imposible determinar cuáles son los límites de lo aprendido y de
innato en la constitución del sujeto, ¿no? El ser humano es un cerebro tan plástico, se está desarrollando se está desarrollando durante tantos años después del nacimiento, que es una pregunta que seguramente no tiene ni tendrá respuesta, ¿no? Creo yo. Bueno, Morgan ya no está en la foto, sigue Luisa la lectura. Vale. Nos hemos quedado en el lacanismo, ¿no? El lacanismo solo diferencia... El lacanismo solo diferencia, de hecho, las identidades en términos binarios, separados por el único eje de poseer, falo o carecer de él. Como ha demostrado Lucy Irigaray, esta concepción fálica de la diferencia sexual no es una base adecuada para entender la feminidad. Y yo añadiría que tampoco la masculinidad. Menos aún podrá, en consecuencia, arrojar luz sobre otras dimensiones de las identidades sociales como la etnia, el color y la clase social. Y tampoco sería posible enmendar la teoría para que incorpore estos fenómenos manifiestamente históricos, dado que postula un orden simbólico, ahistórico y libre de tensiones equiparado al parentesco. El análisis lacaniano de la construcción de identidad tampoco logra explicar los cambios de identidad a lo largo del tiempo. Se basa en la proposición psicoanalítica general de que la identidad de género, el único tipo de identidad que se considera, se fija básicamente de manera definitiva con la resolución del complejo de Oedipo. El lacanismo equipara esta resolución con la entrada del niño o de la niña en un orden simbólico fijo, monolítico y todopoderoso. Aumenta así, de hecho, el grado de fijeza de la identidad hallado en la teoría freudiana clásica. Es cierto, como señala Jacqueline Rose, que la teoría resalta que la identidad de género es siempre precaria, que su unidad y su estabilidad aparente siempre están amenazadas por pulsiones libidinales reprimidas. Pero este énfasis en la precariedad no es una apertura a un genuino pensamiento histórico acerca de los cambios que se dan en la identidad social de las personas. Es una insistencia, por el contrario, en una condición ahistórica permanente, dado que para el lacanismo la única alternativa a la identidad de género fija es la psicosis. Lo que nos explicaba Pepa también en su intervención anterior. Gracias, Luisa. Monse, continúa tú. Si el lacanismo no logra proporcionar una explicación de la identidad social útil para la teoría feminista, es improbable que nos ayude a entender la formación de los grupos sociales. Para el lacanismo, la afiliación entra en la rúbrica de lo imaginario. Afiliarse con otros, alinearse con otros en su movimiento social sería caer presa de las ilusiones del ego imaginario. Sería negar la pérdida y la falta, buscar una unificación y una realización imposibles. Desde la perspectiva del lacanismo, por lo tanto, los movimientos colectivos serían por definición vehículos del engaño. No podrían ni siquiera en principio ser emancipadores. Detente un momento, Monse. ¿Quién de vosotros no es consciente que la pertenencia a un grupo le produce en algunos individuos una sensación de lleno, de completud, de la que carece sin esa afiliación? Sea un equipo de fútbol, un partido político, una empresa, ¿no? El fallero, ser fallero. Ser fallero, ¿vale? Es decir, la pertenencia al grupo es como que de pronto te puede llenar. Y de ahí también lo profundamente adictivo, ¿no? Que es eso, ¿no? Es decir, cuando el grupo te rechaza, y el grupo te rechaza, te sientes... Ya no eres nadie. Ya no eres nadie, ¿no? Has perdido. Pero eso yo creo que aquí está... A ver, yo creo que lo explica bien y creo que lo has explicado bien antes tú. Este párrafo, que yo creo que ahora se entiende mejor, viene a decir esto, es decir, la búsqueda del neurótico, ¿no? Es ese conejo detrás de una zanahoria. Nos pasamos la vida, de alguna manera,
rellenando los huecos o las faltas que tenemos. Cuando somos pequeños queremos ser mayores. Cuando somos mayores queremos tener pareja. Nos queremos ir de casa. Cuando tenemos pareja y nos hartamos la queremos cambiar por otra. Y después los hijos. Y después quieres tener nietos. Y cuando no tienes trabajo quieres tener trabajo. Y cuando lo tienes que estás deseando que llegue la jubilación. Y nos pasamos la vida detrás de una zanahoria. De esto es de lo que habla la definición de sujeto del psicoanálisis. El sujeto para el psicoanálisis es un sujeto que está permanentemente con la fantasía imaginaria de rellenar un agujero, pero que es imaginario. Pero que sea imaginario no quiere decir que sea malo, quiero decir, porque gracias a ese agujero existe el lazo social y la relación con los demás, ¿no? Entonces, claro, el giro que hace aquí Nancy Fraser a mí me parece interesante porque de alguna manera viene a decir que hay algo que el psicoanálisis denuncia como falso, como imaginario en esa búsqueda, pero no dice que sea malo. Esta es un poco la diferencia que yo veo con respecto a lo que ella plantea, es decir, no dice que el psicoanálisis no dice que sea malo. Dice que estamos condenados a una búsqueda y estamos condenados a la insatisfacción, pero que es gracias a esa búsqueda y esa insatisfacción, gracias a eso deseamos y gracias a eso estamos vivos y gracias a eso establecemos lazos sociales. Gracias, Pepa. Bueno, sí, de nada. Continúo. Adelante, Monse. En la medida, además, en que la formación de grupos depende de la innovación lingüística, es interiorizable desde la perspectiva del lacanismo, puesto que el lacanismo plantea un sistema simbólico fijo y monolítico y un hablante completamente sometido a él, es inconcebible que pudiese haber jamás una innovación lingüística. Los sujetos hablantes solo podrían reproducir constantemente el orden simbólico existente. No tendrían ninguna posibilidad de alterarlo. Gracias, Monse. Continúa, Lorda. A ver, disculpadme, pero yo estoy hoy imposible para leer. Estaba a ciegas hasta este momento con la luz apagada. Pues aprovecha el micro, Lorda, para las cosas que has puesto en el chat si quieres comentarlas. Claro. Ah, bueno, es que he puesto así cosas muy diversas en los diferentes momentos porque no podía seguir el texto. Vale. Y bueno, a ver, una cosa que es un poco romper la lectura en este momento, pero una pregunta que se me ha quedado a mí en el candelero cuando hablábamos del tema del psicoanálisis que no se ocupa de lo social, etcétera, etcétera, me ha venido a la mente toda esa gran corriente del análisis institucional que sí que son gente que a sí misma se considera como deudora del pensamiento del psicoanálisis, ¿no? Y que sí que han tenido esa vocación del análisis de las instituciones sociales, ¿no? Sí. Pero bueno, estamos hablando, supongo que de cosas diferentes, ¿no? Uh-huh. ¿No? Como Luró, o no sé, otra gente de este tipo, ¿no? Uh-huh. No, está claro. Digamos, tú puedes utilizar el psicoanálisis como un elemento más dentro de una visión multidisciplinar de un fenómeno complejo, ¿no? O puedes hacer una visión reduccionista, que es lo que está criticando Nancy Fraser. Si tú haces una visión reduccionista, eso no sirve, ¿no? Tú necesitas otros elementos. Uh-huh. Esa es la crítica que ella está haciendo en este momento. Pues, Disculpame porque hoy no puedo implicarme más. Es que estoy lesionada de una pierna y estoy un poco en la parte más puramente física, ¿no? Vaya, no te preocupes. Estás en la parte de lo real, que diría. Exactamente, sí. Lo real del cuerpo, cuando lo real manda, ya todo lo demás queda en segundo plano. Lo simbólico, lo imaginario, todo lo demás. Exactamente. Creo que podré enterarme un poquito más si finalmente enviáis la sesión grabada para poder hacerlo en otro momento. Gracias. A ti. Maricruz, continúa tú. Voy. Bloqueado, ¿no? ¿Estamos ahí? Desde esta perspectiva... Perdón. Desde esta perspectiva, la cuestión de la hegemonía cultural no puede ser objeto de consideración.
No es posible preguntar cómo se establece y cuestiona la autoridad cultural de los grupos dominantes en la sociedad, ni cuestionar las negociaciones desiguales entre diferentes grupos sociales que ocupan distintas posiciones discursivas. Para el lacanismo, por el contrario, solo existe el orden simbólico, un único universo de discurso tan sistemático, tan omnipresente, tan monolítico, que no permite concebir siquiera cosas tales como las perspectivas alternativas, los espacios discursivos múltiples, los debates sociales, las luchas entre definiciones hegemónicas y contrahegemónicas de las situaciones sociales, los conflictos de interpretación de las necesidades sociales. No permite concebir siquiera realmente una pluralidad de hablantes distintos. Bloqueado el camino hacia una interpretación política de las identidades, los grupos y la hegemonía cultural, también se bloquea el camino hacia una interpretación de la práctica política, por la sencilla razón de que no hay ningún agente concebible de dicha práctica. El lacanismo plantea una visión de la persona como acumulación no saturada de tres aspectos. No suturada, no unida, ¿no? Perdón, no suturada, sí, es verdad. El lacanismo plantea una visión de la persona como acumulación no suturada de tres aspectos, ninguno de los cuales puede considerarse un agente político. El sujeto hablante es simplemente el yo gramatical, un conmutador sometido totalmente al orden simbólico. Solo puede reproducir eternamente dicho orden. El ego es una proyección imaginaria, engañado acerca de su propia estabilidad y posesión de sí mismo, anclado en un imposible deseo narcisista de unidad y autocompleción. Solo puede, por lo tanto, luchar eternamente contra molinos de viento. Por último, el ambiguo inconsciente, en ocasiones un conjunto de pulsiones libidinales reprimidas, a veces el rostro del lenguaje entendido como otro, pero nunca algo que pudiera considerarse un agente social. Gracias, Maricruz. Sigue Pepa Seguí. Que perdonar, pero es que hoy no tengo el libro, que me lo dejé en casa de Genís. Entonces, claro, lo que me había traído, lo que tengo en casa, que había leído, aunque no he entendido mucho, ha sido los artículos. Está bien, no te preocupes. Gracias, Pepa. Julián, continúa tú. Este análisis... El micro, Julián. ¿Ahora? Ahora. Vale. Este análisis demuestra, pienso, que el lacanismo adolece de muchos defectos conceptuales. He resaltado aquellas carencias arraigadas en la prosecución de la concepción estructuralista del lenguaje. He resaltado aquellas carencias arraigadas en la presuposición de la concepción estructuralista del lenguaje. Adelante. El lacanismo parecía prometer un modo de superar el estructuralismo al introducir el concepto de sujeto hablante. Esto, a su vez, parecía guardar la promesa de hallar un modo de teorizar la práctica discursiva. Como espero haber demostrado, sin embargo, estas promesas no se cumplen. El sujeto hablante, introducido por el lacanismo, no es el agente de la práctica discursiva. Es simplemente una consecuencia de unir el orden simbólico a ciertas pulsiones libidinales reprimidas. La introducción del sujeto hablante no ha conseguido, por lo tanto, descosificar la estructura lingüística. Por el contrario, el sujeto hablante ha sido colonizado por una concepción cosificada del lenguaje entendido como sistema. Como sistema. Muy bien, gracias, Julián. Bueno, pues esta es la visión que tiene Fraser del estructuralismo y sobre todo del postestructuralismo en su versión lacaniana. Y ella ahora va a tratar de formalizar cuál sería la propuesta pragmática y lo va a hacer
no solamente presentando lo que debería teorizar la teoría feminista, sino confrontándola con las propuestas de Kristeva, que, a juicio de Nancy Fraser, empieza en una posición pragmática y con el paso de los años va escorando hacia un lacanismo postestructuralista, digamos, una mezcla compleja y, según ella, de poco recorrido. Casi nada. Pues bien, vamos a tratar de entender cuál es el planteamiento de Nancy Fraser, vamos a tratar de entender qué es lo que dice Julia Kristeva. Y como el objetivo de este seminario no es estudiar a Julia Kristeva, y los textos de Julia Kristeva son tan complejos, yo nuevamente os invito a que los leáis, los disfrutéis, los rumiéis, pero no los vamos a leer de forma conjunta. Nos vamos a limitar durante esta sesión, lo que queda de sesión y la siguiente, a comprender qué es lo que dice Nancy Fraser y qué es lo que dice Julia Kristeva. ¿Vale? Como dice la presentadora esta de televisión, estos son los hechos, vosotras tenéis que hacer, los tenéis que juzgar, ¿no? O algo así, viene a decir. Porque si no, los artículos de Kristeva nos llevarían semanas Hasta Navidad. poder trabajarlos en profundidad. Y me temo que Morgan, mira, ya se ha ido, ya no está ahí sentado. Sí, vamos a seguir perdiendo muestra. Vamos a seguir perdiendo oyentes y eso no nos lo podemos permitir. Pero tanto Pepa como yo os recomendamos con todo cariño que le metáis el diente. Sobre todo el segundo artículo, el tiempo de mujeres, es de una belleza tan esplendorosa que aunque entendáis la mitad... Porque el primero de espléndido nada, ¿eh? El primero es el más... segundo no me he acercado todavía. El primero es más recio, es más duro, más académico, pero el segundo es tan bello que verdaderamente merece mucho la pena, ¿vale? Bien, voy a hacer lo mismo que hicimos antes. Voy a compartir pantalla y vamos a leer tranquilamente el resumen que yo os he preparado del texto de este parágrafo. De manera que yo creo que lo que queda de sesión leemos esto y el miércoles que viene nos metemos directamente a la lectura. Este texto no los mandarás. Ya os lo he mandado. Ah, vale. Lo tenéis por mail y por WhatsApp. ¿Vale? Vale. Aquí solamente está la mitad del parágrafo, ¿vale? El debate con el primer artículo. Para la semana que viene os preparo la segunda mitad, el debate con el segundo artículo, ¿vale? Vale. Bien, yo os hago una observación que tenerla siempre presente. Recordemos que ambas pensadoras son coetáneas. Kristeva nace en el 41 y Fraser en el 47, ¿vale? Una representa el pragmatismo y marxismo americanos y la otra representa la filosofía europea y francesa de los años 70 y 80, ¿vale? No de esos polvos estos lodos, ¿vale? Esto hay que tenerlo presente, ¿vale?
Bien, nos dice Fraser que una vez hecha la crítica al estructuralismo, Fraser sostiene que frente a las deficiencias de, de aquel estructuralismo para la teorización del discurso feminista, el enfoque pragmático es más productivo, pues tiene por objeto los discursos, la práctica significante, la práctica del discurso históricamente específica y socialmente situada. No da igual cuándo tiene lugar el discurso, no es igual lo que se dice en 2020 que lo que se dice en 1980, que lo que se dice en 1750, ¿vale? Y socialmente situada. No es lo mismo que lo diga un señor o una señora de la burguesía francesa en 2020 que lo diga un criollo en 1850 o una mujer o un negro o un indio en 1720. ¿Vale? La práctica discursiva, aunque sea el mismo idioma, aunque la estructura gramatical y sintáctica sea la misma, la práctica discursiva no es la misma según la situación desde la que se hace. Por tanto, nos dice ella, el modelo pragmático se pregunta por los discursos en relación con las instituciones sociales vigentes y sus contextos de acción, lo que le permite teorizar el flujo y la transformación del discurso a lo largo del tiempo. El modelo pragmático entiende el significado como acción, no como representación. El significado de las palabras está en la praxis, no en lo que literalmente las palabras dicen, ¿vale? Lo que las personas hacen con las palabras, no lo que las palabras representan. Porque con las palabras, dice el pragmatismo, no solo decimos, con las palabras construimos. Construimos la realidad. Con las palabras construimos el mundo que nos rodea. Le damos sentido, le damos significado al mundo y en función de ese significado nos relacionamos unas con otras y con el entorno que nos rodea. La palabra tiene un poder creador. Lo hemos visto desde el primer capítulo, y ya lo decían los judíos, que a su vez lo heredaron de los mesopotámicos, como sabéis, los que venís los viernes. ¿Vale? Sí, la palabra tiene un poder creador del mundo. ¿Vale? Por tanto, el pragmatismo se preocupa por lo que las palabras hacen en esa praxis, no por lo que representan. El pragmatismo supone que en la sociedad existe una pluralidad de discursos y espacios comunicativos, no uno, no el orden simbólico dominante, no. Además del orden simbólico dominante, hay una pluralidad de discursos y espacios comunicativos, y los individuos pueden moverse de un espacio a otro espacio comunicativo, y por tanto el pragmatismo rechaza la idea de que los significados sociales en circulación constituyan un único sistema simbólico coherente y autorreproducido. Ni mucho menos. Ya quisiera el poder dominante que hubiera un solo orden simbólico. ¿Sí? De ninguna manera. Hay una pluralidad que lucha por precisamente esa hegemonía. Y el pragmatismo, al relacionar discurso y sociedad e historia, permite estudiar el discurso en relación al poder y a la desigualdad. Todas estas son las mieles que nos promete el paradigma pragmático. Y a continuación, la autora propone ilustrar ese modelo pragmático a la luz de la evolución del pensamiento de Julia Kristeva, a la que acusa, así entre comillas, lo digo yo, de empezar su carrera en el pragmatismo criticando el estructuralismo para finalmente caer a los pies
en las garras del pérfido lacanismo. Eso es una broma mía, ¿vale? Y para ello, en esa crítica a esa evolución o involución de Julia Kristeva, ella va a utilizar dos artículos: El sistema y el sujeto parlante, del año 73, y El tiempo de las mujeres, Le Temps des Femmes, de 1979. Y ahora vamos a dedicarnos al primero, al sistema y al sujeto parlante. En este primero, Kristeva manifiesta su intención de romper con el estructuralismo por su incapacidad de entender el conflicto y el cambio, la oposición y el cambio. Y propone, allí, Kristeva, orientarse a prácticas significantes, no a la estructura, sino a las prácticas significantes. Unas prácticas significantes que no están constreñidas de forma determinante y que están situadas, fijaos, aquí el ramalazo marxista, en relaciones de producción históricamente determinadas. ¿Vale? El artículo de Julia Kristeva es muy poderoso, tiene mucha fuerza, y a las que tengáis el gusto y la paciencia, pues os va a aportar muchas sugerencias, ¿no? Por tanto, estamos hablando de prácticas significantes, no determinadas, pero sin embargo, aunque no estén determinadas, están situadas en unas relaciones de producción históricamente determinadas. Esa práctica la ejecuta un sujeto que también está social e históricamente situado, pero no sometido, que es capaz de prácticas transgresoras e innovadoras. ¿Vale? Fijaos, contra toda la cascada determinista que veníamos leyendo atribuidas al estructuralismo y al lacanismo, aquí Kristeva hace un discurso absolutamente rompedor, muy pragmático y, desde luego, muy marxista, podríamos decir. Sin embargo, va a decir Fraser, no es solo todo lo que reluce, y la propuesta de Kristeva está llena de problemas. Por un lado, Kristeva, además de esa exposición tan concreta y tan prometedora, el problema es que Kristeva presenta esto de un modo antinómico, valorando la transgresión, dándole valor a la transgresión por la transgresión misma. Fraser acusa a Kristeva de un esteticismo que es inútil a la lucha política, porque si la transgresión tiene valor en sí misma solo por el hecho de ir contra el orden simbólico, si la transgresión tiene valor en sí misma, entonces no podemos entrar a valorar los matices de la transgresión, porque no nos engañemos, habrá transgresiones que sean emancipadoras y transgresiones que no lo sean. La transgresión por sí misma no tiene por qué ser emancipadora. La transgresión puede ir en contra del orden simbólico dominante, pero también puede ir en contra de la práctica feminista. La transgresión por la transgresión, dice Fraser, no nos ilumina en la lucha por la emancipación. Pero además, esa tendencia estetizante le lleva a considerar la transgresión como un fenómeno, valga la redundancia, estético, un fenómeno poético, creyendo que son las vanguardias estéticas, el único ámbito de innovación de la lucha por el progreso, ¿no? Y entonces Kristeva, va a ser víctima de este ombliguismo propio, eso le va a acusar Fraser, del ombliguismo propio de la izquierda de los años 70 y 80, ¿no? Que creía
que creía ver en la vanguardia artística el no va más de la revolución, ¿no? Cuando a lo mejor no era más que onanismo político y estético, ¿no? Esta tendencia estetizante le va a hacer creer que la vanguardia es el único ámbito de innovación privilegiado, ninguneando todas esas prácticas cotidianas que son la inmensa mayoría de las prácticas humanas, las va a ningunear como conformismo, ahí me he equivocado, negando el potencial emancipador de la práctica opositora que pueda darse en los dormitorios, en las fábricas o en las calles. ¿O es que no hay práctica opositora? Perdón, Jorge, ¿quieres decir como mero inconformismo? Sí. Vale. Ella va a acusar, en vez de, es que digo meto, pero es mero, me he equivocado ahí. La R está demasiado cerca de la T para mis dedazos y se me ha ido la letra. Kristeva le va a negar a esas prácticas cotidianas, las va a negar como conformismo en el orden simbólico, negándole su potencial emancipador. Y ante esto, Fraser le va a replicar que también hay práctica opositora en esos dormitorios y en esos talleres ocultos donde se hace la vida todos los días, ¿no? Y en las calles. No solamente en los cafés donde teorizan las vanguardias estéticas y políticas de nuestras capitales, ¿no? Europeas. Pero también le va a echar en cara a Kristeva un enfoque aditivo, lo llama ella, por el cual Kristeva va corrigiendo los errores de la teoría, añadiendo modificaciones de grado con respecto a la proporción en la que Kristeva combina los ingredientes simbólicos y semióticos de su teoría. Entendiendo por simbólico el contenido proposicional de ese registro lingüístico, que está sujeto a normas gramaticales estrictas, y el orden de lo semiótico, con lo que ella refiere al contenido libidinal de ese registro lingüístico que no está sujeto a normas. Entonces, digamos que el registro lingüístico tiene dos caras, ¿no? Una que es la visible, la simbólica, absolutamente sujeta a reglas gramaticales, lo que estamos diciendo, la proposición, ¿vale? Y detrás de ese, o por debajo de ese ingrediente simbólico, hay uno semiótico, que es el contenido profundo, inconsciente, libidinal, absolutamente carente de normas, que está detrás de ese discurso. Bien, lo que va a permitir el cambio, lo que va a permitir la transgresión, precisamente, para Kristeva, es ese elemento semiótico, libidinal, oculto, que está tras el discurso. Lo simbólico, nos dice Kristeva, reproduce el orden social mediante la imposición de las normas, y lo semiótico, en lo semiótico radica la fuente de la negatividad revolucionaria, lo que rompe las convenciones e inicia el cambio. Lo poético está dominado por lo semiótico y el resto de los discursos está dominado por lo simbólico. A ello, posteriormente, Kristeva incorpora a esa distinción simbólico-semiótico, le incorpora una connotación de género con base en el psicoanálisis. Recordemos de quién es pareja Kristeva y cuál es su círculo de acción y de interés. Y siguiendo al lacanismo, asocia lo simbólico con lo paternal, el orden falocéntrico en el que los sujetos se socializan. Sin embargo, luego Kristeva va a romper con el lacanismo, sosteniendo una pervivencia
del elemento femenino y maternal subyacente, que va a funcionar como un punto de resistencia a la autoridad, una cabeza de playa, nos dice, de la oposición femenina en la práctica discursiva. Si en el lacanismo tradicional, o que habíamos visto antes, el orden simbólico se impone en el sujeto, aquí Kristeva va a decir que va a permanecer ese elemento femenino y maternal subyacente. ¿De qué le va a acusar Fraser a Kristeva en este punto en concreto? De volver otra vez, digamos, de una retirada, otra vez, o medio retirada, o caída en ese biologicismo que habíamos pretendido superar, ¿no? Y toda esta amalgama que hace Kristeva, dice Fraser, sin embargo, no le permite resolver su visión pragmática contra el estructuralismo, sino que la transforma en un neoestructuralismo cuasi lacaniano, por completo desafortunado, dice Fraser, cayendo en un simbolicismo al considerar el orden simbólico como un mecanismo causal todopoderoso, y muchas veces también en un psicologismo, como habíamos visto, con lo que renuncia a muchas de las ventajas que la pragmática podía ofrecer a la teorización feminista. Pues acaba reduciendo la importancia de lo histórico en la conformación del sujeto y del discurso, acepta el poder recuperador del orden simbólico contra las opciones del sujeto para enfrentarse a ese orden simbólico, binariza las prácticas discursivas reduciéndolas al eje simbólico semiótico femenino-masculino, prescinde del contexto social y de las causas y consecuencias de la desigualdad social, trazando unos universales de lo femenino y de lo masculino, y queda centrada en lo intrasubjetivo, renunciando a entender lo intersubjetivo, la afiliación y la lucha social. El sujeto simbólico queda reducido a un conformista sometido a las convenciones, y el sujeto semiótico, esa fuerza libidinal que opera por debajo del simbólico, resulta que no está situado ni en la cultura ni en la sociedad, sino bajo ella, por lo que no puede participar de la práctica política, queda definido en función de la transgresión a la norma social, por lo que tampoco puede participar en la reconstrucción de la política feminista, y se define en función de la fragmentación de la identidad, por lo que no puede participar tampoco de la reconstrucción de nuevas identidades y solidaridades colectivas esenciales para la política feminista. Este resumen que os he hecho os va a servir para la lectura del texto hasta la página 184. Os invito de aquí al miércoles que entre mi esquema y el texto lo vayáis rumiando para el miércoles leer estas páginas y seguir avanzando. Sé que lo que os he leído es muy duro, pero creo que el esquema que os he puesto con el texto os va a permitir alcanzar una comprensión razonable para el miércoles que viene y que podamos leer el texto con fluidez. Si queréis, dedicamos unos minutos a los comentarios y dejamos aquí la sesión. Avanti, chicas, abrid micros. El mío está abierto. No está bien que lo diga yo, pero qué curros te pegas, Jorge. Es verdad. Qué bueno, Pepa. Hay mucho café, por cierto, regalo de la hija de Luisa. Detrás de Sara. Hay mucho café de regalo de Sara, sí. Gracias, Sara, por ese café colombiano que nos trajiste. Lo diremos. Te lo diremos, sí. Yo sí que
Me ha venido muy bien, Jorge, porque de verdad que ayer yo decía, Dios mío, por eso elegí ciencias. Madre mía. No, vamos a ver. Yo reconozco mis carencias de base, ¿no? Pero al mismo tiempo es apasionante porque estoy aprendiendo muchísimo. Claro, no tengo vicios. No, pero sí que es verdad que, a ver, me alegro, ¿no? Me estoy reafirmando un poco. Porque al leerlo dije, Dios mío, esta mujer, ¿no? Entre comillas, ¿vale? Qué pija, ¿no? O sea, sí que me dio esa sensación, ¿no? De elitista completamente, ¿no? De yo utilizo un lenguaje que entienden los que se relacionan conmigo y a los demás que les den. O sea, esa sensación de menosprecio de lo cotidiano y de aquel que no se codea conmigo, ¿no? Esa percepción sí la tuve. Sí. Alimentada porque no entendía nada, claro, y eso me jodía muchísimo. Y entonces... Insultar al que no entiende siempre viene bien, te desahoga un poco. Es muy propio de todas formas, no te quiero cortar, ahora diré, porque yo también me pareció pija y elitista, pese a que me gustó mucho. Sí, pero es un vocabulario muy propio, es un vocabulario muy propio de la izquierda de los años 70. Sí, sí, sí. Vivían en su limbo. Sí, exacto. Entonces eso sí que lo vi. Y me sorprendió mucho, y ahora lo he entendido, ¿no? Cuando tú has leído eso, ese ensalzamiento de lo poético, ¿no? O sea, como la única parte liberadora de ese sujeto absolutamente determinado, ¿no? Y yo decía, por Dios. O sea, por un lado, que entonces empecé a entender un poco, ¿no? Por un lado te habla de lo poético te libera, ¿no? Y por otro lado es reduccionista completamente, porque solo lo poético te libera. Entonces, pobrecito aquel que está apretando tornillos, porque en la vida se va a liberar, ¿no? Entonces, esa visión así, que por un lado, qué guay soy, ¿no? Soy transgresora y no quiero nada determinista, y por otra parte, tengo que estar en el elitismo total para vivir la libertad de lo poético, ¿no? Entonces, me alegro porque algo entendí. Es que anoche, de verdad. Muy bien, Pilar. Has hecho un esquema brillante. Yo creo que sí, Pilar. De hecho, a mí que me encantó y que me parece un texto muy luminoso, ese punto cuando habla de la poesía y de la estética, a mí se me queda muy corto, quiero decir, al final. Es verdad que es un buen ejemplo la poesía como transgresión de lo simbólico, porque al final si el lenguaje son reglas, la poesía se las pasa por el forro todas las reglas, ¿no? Con las metáforas, la metonimia y con la subversión de la gramática. Pero es verdad que, claro, a mí esa parte también... luego me reconcilia otras partes del texto, pero esa parte en ese y la parte que habla de la homosexualidad en el otro texto, del tiempo de las mujeres, también me choca y también me ha gustado el resumen de Jorge, porque creo que en eso le arrea bien Nancy Fraser y con razón un poco. Vale. Parece como que Nancy hubiera elegido a Kristeva para decir, aquí está esto y mira, ¿no? O sea, es un poco como ¿cómo es esto, no? Los grupos, ya lo diré, para demostrar una cosa, o sea, poner un grupo neutral, ¿no? Poner algo que hace que entonces el tuyo se vea con más claridad, ¿no? O sea, pongo a Kristeva delante y entonces dices, Nancy, por Dios, estás en lo cierto, ¿no? O sea, un poco eso, ¿no? Yo creo que ese es el ejercicio que ha hecho aquí y que hizo en el parágrafo anterior con ese supuesto lacanismo. Que aunque no tenga nombre y apellido, le sirve a ella para poder explicar lo que ella quiere. Y para poner la lupa en un lugar que es fundamental, que es el condicionante material histórico. Es que, claro, también no querer ver eso, no creo que ni Kristeva ni el lacanismo no lo quiera ver, pero desde luego que hay mucho interés por no verlo en general, eso lo tenemos claro, todos los que hemos leído a Marx, cómo nos intentan ocultar todo el condicionamiento material, ¿no? Pero bueno. ¿Qué tal? ¿Algún comentario más, chicas? ¿Os habéis quedado completos? Mercedes, dinos algo, que sin tu ácida crítica los seminarios de Nancy Fraser no son lo mismo, ¿no? La verdad es que sí que a base de esto que decía Jorge al principio, que no te oímos bien, Mercedes, no te oímos bien. Y que se va sedimentando. ¿Me oís o no? Sí, va posándose, sí. Que se va posando. Yo creo que esto sí que yo lo voy experimentando. Lo que pasa es que a veces
ese camino, ese tiempo se hace bastante duro. Sí. Muy bien, muy bien. Pero lo iremos allanando, Mercedes, lo iremos allanando. También es porque hemos de tener por lo menos, por una parte, paciencia y por otra, las expectativas, porque aparte es como que quieres correr frente a cosas que no puede ser así. Es como si yo solo ando y de repente quiero irme a hacer una olimpiada, a correr. Este es el tema. Yo me doy cuenta que si yo tengo paciencia y vuelvo hacia atrás o busco determinados significados que no los tengo claros, indiscutiblemente aprendo. Y gracias a todos vosotros, porque a mí hoy me ha servido lo de todo lo que habéis ido diciendo cada uno de vosotros, sobre todo Jorge, pero cada una de vosotras, a mí también me sirve para ver eso que como que me va quedando ahí detrás y que puedo recogerlo. O sea, pero es duro, ¿eh? Es duro porque es que esta señora ha cogido, coge por una parte al Saussure después a la Kristeva, luego o antes a Lacan. Y claro, junta todo esto y de nada de eso yo tengo un conocimiento profundo. Bueno, ni profundo, ni medio profundo, ni nada. O sea, entonces, claro, eso se hace muy duro a la hora de leer cualquier texto, porque no sabes dónde va. Dice que tiene la lingüística, es dificilísima en sí misma. La mezcla con esto y encima con el psicoanálisis lacaniano. Bueno, pues ya entonces la pera. Bueno, no sé ni cómo me sé las palabras, o sea, ni lo sé. Muy bien. Pero ahí está el tema, ¿eh? Yo cuando leí los 2 hojas que nos diste para leer, yo lo leía una y otra vez y seguían las mismas. Fue frustrante, absolutamente frustrante. No es que entendiera el párrafo, es que no entendía nada. Pero cuando tú lo has traducido y lo he leído esta mañana o a mediodía, bueno, esto es otra cosa. Aquí sí que se ha allanado el camino. Ahora ya podemos andar mejor. A ver, me he ganado el jornal. Muy bien, pero con mucho. Sí, cuando entiendes las cosas, no importa que lo entiendas al 100%, importa que vayas teniendo idea de lo que se está tratando, porque es la única forma de avanzar. Efectivamente. Yo estoy muy contenta de estar en este grupo, que todos sabéis infinitamente más que yo, pero desde que empecé ahora he aprendido un montón. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, chicas, de gusto, Monse. seguimos el miércoles que viene, ¿vale? Sí. Gracias por vuestro cariño y vuestra compañía. Hasta luego. Mañana para los de mañana. Los que vienen a Marx, hasta Sí, mañana. Mañana, sí. Buena nit. Buenas Buenas noches. Hasta luego.